Gracias. Qué bueno es festejar esta fecha. Fecha de gloria, fecha de victoria. Y decíamos, en algún momento, escuché ayer y lo quiero compartir con ustedes, que Jesús fue prometido y vino. Jesús prometió morir en la cruz y murió en la cruz. Pero Jesús también prometió que iba a resucitar y resucitó. Pero hay algo que también Jesús prometió y ha de cumplir. Y es aquello que nosotros estamos esperando. Él dijo que iba a volver. Y de la misma manera que cumplió todo lo que prometió, también ha de cumplir el que ha de volver. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza empieza en la resurrección de Cristo, pero se proyecta a su venida. Así que esto es lo que cada uno de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo festejamos. Y el título, el mensaje para esta fecha tan importante de Pascua es la otra cruz. Y encontramos como base para la meditación algo que el apóstol Juan detectó y que luego de muchos años él recordó y pudo escribir para que nosotros podamos meditar en lo que es esto, palabra de Dios. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17 dice: y cuando hubieren comido, Jesús estaba esperando a sus discípulos en la playa. Digo esto para que entiendan. No es en la cena, en ese lugar del aposento alto que todos recordamos, sino que es un lugar en una playa. Y Jesús había preparado un pez asado mientras sus discípulos, sin saber, estaban pescando en medio del lago de Galilea. Y entonces cuando habían pescado y habían terminado, ya vamos a ver con más detalle algo de esto, dice: cuando hubieron comido lo que Jesús les había preparado, Jesús tomó aparte a Simón Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, te quiero. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le preguntase por tercera vez: ¿me amas? Y entonces le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Yo quisiera hablar de 5 puntos y vamos a tomar esta historia como si fuese una obra de teatro. Y vieron que las obras de teatro, hay el primer acto, segundo, tercero, cuarto. Y yo creo que este momento del encuentro entre Jesús y Pedro en aquella playa tuvo 5 actos históricos previos que lo llevaron a esto. El primero fue el encuentro. Pedro era un hombre simple, sencillo. En él no había sutilezas. Él decía lo que pensaba sin censura previa, como hago yo muchas veces, y es lo que nos trae también muchas veces problemas.
Y a Pedro varias veces el hablar sin pensar y sin censura previa le trajo problemas. Era tan simple Pedro que un día viene su hermano, que también era simple. Y entonces le dice Simón, porque el verdadero nombre de Pedro era Simón. Simón, he encontrado al Mesías. Y la verdad que decir esto era cosa seria. Por eso digo que Andrés también era simple. Porque el pueblo judío hacía 700 y tantos años que estaba esperando que la profecía de Isaías se cumpliese. Y entonces decir, he encontrado al Cristo, después de 700 y pico de años en que el pueblo estaba esperando la venida del Mesías, era algo arriesgado. Pero Andrés también era simple. Y Pedro, en su simpleza ante semejante noticia, no se preguntó ni se cuestionó nada, sino que simplemente salió corriendo al encuentro del Mesías que le había anunciado su hermano Andrés. Y cuando llega frente a Jesús, ¿qué ve? Simplemente un hombre que estaba allí. Y lo único que Jesús le dice es: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tu nombre será Pedro. Él iba en busca del Mesías y lo único que encontró fue un hombre que lo que hizo fue cambiarle el nombre. Un par de días después, Simón, que Jesús le puso Pedro y que nosotros conocemos como el apóstol Pedro, estaba con su hermano y sus primos remendando las redes, limpiando, porque él era pescador de peces. Lo aclaro porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y entonces, allí en la playa aparece otra vez Jesús. Y los mira y pasa, y en el momento que pasa le dice a Pedro, a su hermano y a sus primos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tal vez en el primer encuentro Pedro haya entendido poco por qué Jesús le cambió el nombre. Pero pienso que en este momento habrá entendido mucho menos, porque antes le había cambiado el nombre y ahora Jesús le cambia la profesión. Él era pescador de peces y Dios descubre un nuevo trabajo para ellos: pescador de hombres. Pero saben, tal vez la persona de Jesús habrá impactado de tal manera en Pedro, que dice la palabra que sin mediar más palabra, dice que Pedro y Andrés y sus primos, dejándolo todo, le siguieron. No entendía mucho, pero este fue el encuentro. Y este encuentro es lo que empieza a preparar lo que fue como títulos que les di: la otra cruz. Este es el primer acto de esa historia de la otra cruz. Ahora, el segundo acto es la convivencia. Es aquello que tanto Pedro, su hermano, y los demás discípulos vivieron con Jesús. Ellos vivieron una intimidad que tal vez muchos desearíamos haber vivido. Y él empezó a ver en intimidad quién era Jesús y empezó a entender algo más de por qué Jesús le había cambiado el nombre. Y tal vez habrá empezado a entender qué era esto de pescadores de hombres. Así que él va detrás de Jesús y él empieza a vivir experiencias extraordinarias con Jesús. Un día van a una boda y se acabó el vino. Bueno, el pastor Biondi estaría contento porque así los hombres no toman nada, ¿eh? Pero es lo mismo que en una fiesta hoy se corta la luz, ¿eh? Y entonces el disjockey ya no puede poner música. Es como que se te viene abajo la fiesta, se te arruina la fiesta. Y en ese entonces que se terminara el vino, se estaba arruinando esa boda. Pero Jesús convierte el agua en vino.
Y el ver Pedro esto habrá pensado, cuando Jesús está, la fiesta es permanente. Hay fiesta para siempre. En otra oportunidad cruzan el lago de Galilea y van a un lugar llamado Gadara. Y allí había un hombre que estaba endemoniado con una legión de demonios. Y este hombre, que no podía ser retenido ni siquiera encadenado porque rompía las cadenas y era un peligro para la sociedad de Gadara, va al encuentro de Jesús. Y ahí Jesús lo liberta. Y este hombre vuelve a la normalidad. Y entonces Pedro, al ver esto, habrá pensado, con Jesús hay libertad asegurada. En otra oportunidad, Jesús había estado todo el día predicando. Y cuando Jesús predicaba, parece que la multitud que lo seguía quedaba perpleja ante lo que el Señor enseñaba. De tal manera que pasaron todo el día y llegó casi la noche y esta gente tenía que volver y comer algo. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, denle de comer. Claro, el supermercado había cerrado y no había lugar y estaban en medio de la montaña. Y ahí le presentan a Jesús 2 peces y 5 panes que tenía un chico. Y Jesús dijo, désenlo, denle de comer. Y yo me imagino los discípulos tomando, y cuanto más tomaban, más panes y más peces aparecían. De tal manera que ese día Jesús alimentó a 5.000, sin contar los niños y las mujeres. Y sobraron 12 cestas. Yo pienso, ¿qué habrá pensado Pedro? Con este Jesús, mejor que fuera un ministro de Economía, ¿no? Economía solucionada. Y así sigue la intimidad de Pedro y los discípulos con Jesús. Pedro fue testigo de esta y de tantas otras cosas. En muchos momentos vinieron los fariseos, los escribas, los eruditos de ese entonces, maliciosos, que querían hacerle pisar el palito a Jesús. Y entonces Pedro fue testigo de que cada vez que estos venían a tentarle, salían avergonzados, como diríamos comúnmente, con la cola entre las patas. Y entonces Pedro, al ver la sabiduría y la autoridad de Jesús, habrá dicho, con Jesús no hay enemigos, todos vencidos. En otro momento la tempestad los encuentra en la mitad del mar y allí se levanta Jesús y calma la tempestad. Y Pedro habrá pensado, hasta este controla el poder de la naturaleza. Otro día llegan a Betania. Allí había una familia que Jesús quería mucho. Había un amigo de Jesús llamado Lázaro. Y cuando llegan se encuentran que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Y ahí Jesús va, se para frente a la tumba donde habían puesto a su amigo y ordena a la muerte que entregue lo que había robado. Y entonces exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Claro, este era el broche final para los ojos de Pedro. Habrá dicho, con Jesús, eternidad asegurada. Esto era lo que vivía Pedro. Y Pedro estaba contento y estaba dispuesto a seguir un Señor, a ser un discípulo de un maestro que tuviese el poder de hacer milagros, el poder de frenar la naturaleza, el poder de curar las enfermedades. Venían los leprosos y Jesús los sanaba. Yo decía, en Arroyito tendremos problemas porque hay leprosos, pero hay canallas. Y de los canallas no dice nada, pero no importa, venían los enfermos y Jesús los sanaba. Jesús producía un vergel, una fuente de poder que entusiasmaba a Pedro. El corazón de Pedro estaba hinchado y él quería seguir a este maestro. Él veía orgulloso lo que el maestro hacía cada día y él estaba entusiasmado. Él no quería que la fiesta terminara. Era una fiesta para él el tener a Jesús a su lado. Pero la fiesta siempre se termina. Lo bueno pasa pronto,
Yo cuando vengo de vacaciones digo, ya terminaron las vacaciones. Y cada vez que le pregunto a ustedes, ya estoy de vuelta, con un dejo de resignación. Y de esta manera también en la época en que Jesús estuvo en la tierra, pasó rápido para Pedro. 3 años que volaron y él estaba en la fiesta. Y él no quería que la fiesta terminase. Así que Jesús, que se dio cuenta de lo que ellos entendían a medias, un día los llamó aparte. Los estaba preparando para el momento que iban a vivir en poco tiempo. Y entonces le pregunta, díganme muchachos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y parece que los muchachos paraban la oreja, ¿no? Eran medio chusmas los discípulos. Y escuchaban lo que el pueblo decía de quién era Jesús. Y entonces le decían, bueno, algunos dicen que sos Elías, uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Otros que eres Moisés. Otros que eres la reencarnación de Isaías. Otros que eres Juan el Bautista. Es decir, un gran profeta, un hombre de Dios. Alguien que viene directamente de Dios. Nadie osaba pensar que Jesucristo no venía de Dios. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes que han tenido intimidad conmigo, que ya hace 3 años que caminan, que son mis discípulos, ustedes, quién dice que soy yo? Y ahí salta Pedro. La simpleza de Pedro lo hace saltar otra vez. Y dice algo extraordinario. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin que mediara tiempo Jesús le da una respuesta. Y entonces dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se imaginan que Jesús te diga, esto te lo reveló mi Padre? Esto viene directamente de Dios a tu vida. ¿Sabes? Pedro habrá mirado a sus compinches, a los discípulos del cual era parte, y con una mirada por ahí media sobradora, le habrá dicho, ¿viste lo que dijo el maestro de mí? Y yo digo, menos mal que en esa época no había botones, porque Pedro estaría tan hinchado que si la ropa de Pedro tuviese botones hubiesen saltado, los hubiese reventado. Ustedes que cuando Jesús no está, no quieren que yo sea el líder. Escuchen lo que dijo Jesús, de lo que el Padre me revela a mí. Y ahí estaba Pedro. Pero la realidad es que todavía Pedro, a pesar de la revelación que Dios había puesto en ese momento en su vida, Pedro todavía no había entendido el verdadero mensaje de Jesús. Pedro había disfrutado de la fiesta. Pedro quería o creía que todo iba a ser fiesta porque estaba Jesús. Y realmente cuando Jesús está, hay fiesta. Y él se lo dijo a sus adversarios que lo criticaban. Estos están de fiesta porque mientras el novio esté, la fiesta continúa. Pero ahora les dice, muchachos, ustedes no han entendido todo. Ustedes han entendido parte. Y es como muchas veces hoy nosotros, ¿no es cierto? A veces tomamos versículos de la Biblia como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces decimos, todo me es posible. Y a veces hasta desafiamos y creemos que podemos pararnos de frente a una locomotora que viene a toda velocidad, porque total, Cristo o en Cristo todo lo puedo. Y así no es. Así habían entendido los apóstoles el mensaje de Jesucristo. Y acá viene el tercer acto. Un mensaje mal entendido puede llevar a la destrucción de tu vida. Y Pedro había entendido mal el mensaje. Si bien lo disfrutaba, él no había entendido que Jesús había venido no para ser rey material y humano. Cristo había venido para dar su vida, para que aquellos que crean en Él
puedan tener vida más allá de esta vida. Y Pedro, entonces, cuando Jesús le dice que va a padecer la cruz, porque les tiene que empezar a explicar el verdadero mensaje. Y entonces Jesús le dice, es necesario que empiece a caminar el camino de Jerusalén, porque allá me espera la cruz, allá me espera el martirio y el vituperio. Y entonces Pedro dice, ¿qué está diciendo este? A ver, no le entendí bien. Repasemos. O yo escuché mal, o Jesús no está muy bien y tengo que ayudarlo. Me parece que el Señor está confundido. Voy a tener que darle algunos consejitos, porque Él mismo dijo que el teléfono rojo con el Padre lo tengo yo. Él lo dijo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bueno, le voy a dar un consejito a este Jesús. Y entonces lo toma aparte. Y yo digo, Pedro era tan torpe, pero en este momento fue tan delicado, porque en vez de decírselo delante de todos, lo tomó aparte, ética pura. Y entonces empezó a hablarle, yo supongo, a Pedro, de buena manera. Mirá, Jesús, yo estuve pensando y escuchando lo que vos dijiste, y me parece que estás un poquito equivocado. Te estuve escuchando, y si bien lo que dijiste no me gustó, sabes, yo quiero que tal cosa no te acontezca. Y entonces le dice, ten compasión de ti mismo. Y ahí Jesús le tiene que contestar, después de haberle dicho, mi Padre que está en los cielos te lo reveló, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Un momento, dijo Pedro, ¿cómo? ¿Cómo es esto? O a mí me habla Dios o me habla Satanás. ¿Cuál es la revelación? ¿La que viene de Dios o la que viene del diablo? Y habrá pensado Pedro, la verdad que Jesús se tiene que poner de acuerdo. Está pifiándole. Y él empezó a tejer en su interior la otra cruz. Empezó con el encuentro, siguió con la convivencia, pero la otra cruz empezó a tejerse porque él no había entendido el verdadero mensaje de Jesucristo. Y muchas veces en nuestra vida pasa de la misma manera. No hemos entendido la médula, la esencia del mensaje de Dios a través de Cristo. Y entonces empezamos de la misma manera que Pedro a construir la otra cruz. Empezamos a tratar de caminar nuestro propio camino. Y allí empieza el vía crucis de Pedro. El camino que Pedro había elegido no era el camino que Dios le había marcado a Cristo. Y él sigue tan obsecuente con lo que piensa, que si bien no se aleja de Jesús, porque en ningún momento vemos que él se aparta de Jesús, ni tampoco de los discípulos. Y muchas veces nosotros de la misma manera no nos alejamos de la iglesia, pero al igual que Pedro, empezamos a dejar que Satanás llene nuestro corazón de maleza. Y esto es lo que Pedro vivió. Pedro solo aceptaba una sola cosa de la fe, una sola cara de la fe, el de la fiesta. Pero él no podía entender que la fe también es discipulado, como vimos el otro día con el pastor allá en el retiro. Disciplina. Ser obediente a lo que el maestro, a lo que en la palabra de Dios encontramos. Eso es ser discípulo. Y él, al estar tejiendo la otra cruz, empezó a abandonar el discipulado al cual el Señor lo había llamado. Él empezó a renunciar el ser discípulo. La soberbia empezó a crecer en su vida. Y dice Proverbio que cuando esto pasa, Proverbios 16, 18 dice, antes de la caída
está la altivez de corazón. Obviamente que la altivez en el corazón de Pedro lo iba a llegar, lo iba a transportar a un solo destino, la caída. Y así se fue gestando todo esto en Pedro. Y Jesús lo lleva después al aposento alto. Y Pedro ya estaba alejado del Maestro. Y entonces allí, antes de celebrar la última cena que todos recordamos muchas veces, Jesús le empezó a decir: esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Como dicen los profetas, dijo, le decía Jesús. Y entonces Pedro lo miró y le dijo: voy a tener que enseñarle algunas cosas al Maestro. No pudo estar a la altura de la palabra del Maestro. Él quiso estar por encima de la palabra del Maestro. Y entonces le dice con la soberbia en la cual ya estaba montado: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. No estaba en contra del Maestro Pedro, ni de los profetas. Pedro estaba ya en contra de lo que la palabra de Dios decía. El evangelio malentendido te puede también llevar a estar en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la fe que nosotros adoptamos? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es el consejo que guía nuestra vida? ¿Cuál es el discipulado que vivimos? Pedro siguió tan orgulloso. Pedro siguió cerca de Jesús y Jesús le tuvo que decir con cariño, con tristeza tal vez, como muchas veces nos tiene que decir a nosotros: sabes, Pedro, tú piensas que no me vas a negar, pero antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Salen al huerto y Pedro lo sigue al Maestro. Pedro va pensando: voy a tener que hacerla de la manera que yo quiera. Lo voy a dejar caminar un poquito al Maestro, pero le voy a mostrar cómo se solucionan los problemas. Y entonces, mientras Jesús sudaba sangre, porque estaba angustiado, él dormía plácidamente, porque él creía que tenía la jugada maestra. Él creía que en su pensamiento y en su poder estaba la solución de lo que Cristo estaba equivocado. Y ahí vienen los enemigos. Y entonces Pedro lo mira a Jesús y saca la espada. Y con la espada en la mano, supongo yo, es un Hollywood que me hago, ¿no? La película, siempre es bueno. Habrá mirado a Jesús y le habrá dicho: ahora te voy a mostrar cómo se resuelven los problemas. Y entonces pegó un sablazo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y yo pregunto siempre: ¿es que Pedro no tenía puntería que le cortó la oreja? No, Pedro no tenía puntería, porque él no le apuntó a la oreja, él le apuntó a la cabeza. Porque nadie que tiene enfrente a alguien que lo viene a atacar va a apuntar a la oreja. Pedro le erró y Jesús tuvo que decir: basta. Curó la oreja del siervo y se lo llevaron. Y ahí iba Pedro detrás, murmurando: yo se lo dije, yo le dije que no era así, este Jesús caprichoso. Empezó bárbaro el ministerio, la fiesta era bárbara. Él tenía el poder y tiene el poder para hacer lo que quiere. ¿Cómo deja que esta manga de sinvergüenzas los lleve a la muerte? ¿Qué le costaba un milagrito más? ¿Qué le costaba pedir que descendiera fuego del cielo y consumiera a esta manga de cínicos? ¿Qué le costaba? No ha entendido el Señor
Y entonces, cuando Jesús está siendo juzgado, Él está en el patio cercano. Y allí vienen algunos que lo conocían y alguien le dice, pero tú no eres discípulo de Jesús. Y entonces, yo como siempre digo, el hombre en la gran sinceridad tuvo que responder, no lo soy. Y algunos dicen, esta es una mentira de Pedro. Y yo digo, esta es la gran verdad de alguien como Pedro, que por propia voluntad había dejado el discipulado, se había alejado, había dejado de ser discípulo. Y entonces él dejó la disciplina, él abandonó el camino del Señor para seguir su propio camino. Pedro no se da cuenta que está negando la cruz de Cristo para exaltar la otra cruz. La cruz de los que no quieren humillarse, de aquellos que no quieren venir a Dios pidiendo salvación, de aquellos que no quieren darse cuenta de que la única solución en su vida es Cristo. Por eso cuando viene una mujer por tercera vez ya molesto, Pedro le dice, ¿no te he dicho que no soy discípulo? Termina negándolo y el gallo canta. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. El cacareo del gallo le recordó el cacareo de Satanás, que estaba festejando su destrucción. Y entonces Pedro, ante esta realidad, sale y llora amargamente su pecado, el haberse alejado, el haber perdido y dejado escapar la oportunidad, el estar en el fracaso, el reconocer que Jesús tenía razón. Pero la historia no termina aquí, porque hay un quinto acto en esta comedia. El quinto acto es la misericordia de Dios. Pedro tuvo otra oportunidad, porque 3 días después que Jesús había sido crucificado, unas mujeres, 3 mujeres, llegan al sepulcro y ven que en el sepulcro el cuerpo no está. Y ven 2 varones con vestiduras blancas resplandecientes. Y estos 2 varones le dicen a las mujeres, id y decidle a sus discípulos y a Pedro que Jesús ha resucitado y Él va delante de vosotros a Galilea. Así que cuando las mujeres llegan y Pedro escucha esto, id y decirle a los discípulos y a Pedro, Pedro habrá pensado, porque lo tenía fresco, el fracaso de su vida. Habrá pensado, claro, ya no soy más del grupo de sus discípulos. Porque los hombres dijeron, dile a los discípulos y a Pedro que voy delante de ellos. Ya no soy más del grupo de los elegidos. Ahora Jesús nombra a sus discípulos y a mí me nombra aparte. La realidad es que Jesús tuvo que nombrarlo aparte, porque si no lo hubiese nombrado aparte, yo creo y estoy convencido, no lo dice la Biblia, pero son esos convencimientos que uno a veces lleva en el pensamiento, Pedro no hubiese ido si Jesús no lo hubiese dicho explícitamente, y díganle a Pedro que lo espero en Galilea. Así que levantan todos, arman la caravana y se van rumbo a Galilea. Y entonces allí encuentran en la playa, buscan a Jesús y no lo encuentran. Pero sí encuentran las redes y los botes con los que pescaban hacía 3 años atrás. Y Pedro, como siempre, al ver que Jesús no estaba, habrá pensado, bueno, esto es cosa de estas mujeres. Y al ver las redes y los botes, invitó a sus amigos, a los demás, a volver a pescar. Los invitó a la antigua vida, a la del fracaso. Y otra vez el fracaso está presente en la vida de Pedro. Toda la noche. Algo parecido había pasado hacía 3 años atrás. Toda la noche pescando y ni siquiera una mojarrita.
Y entonces, cuando estaba amaneciendo, ellos divisan a lo lejos una sombra de un hombre, y allá el hombre les grita: muchachos, ¿tienen algo para comer? Qué ironía, ¿no? Ni un pez. Y el hombre en la playa le pregunta: ¿tienen algo para comer? Y entonces ellos le dicen: no. Y el hombre, que todavía no se divisaba bien, le dice: tiren la red. Y Juan, que cuenta esto, después de 50 años, ya era un hombre grande, más de 80 años, y él todavía recordaba hasta los detalles de ese momento. Dice: y la red se rompía y sacamos, y fíjense el detalle de Juan, 153 peces grandes. Y entonces, cuando llegan a la playa, aquel que les pedía algo para comer ya tenía un pez asado. Y después que hubieron comido, y llegamos al punto en el cual partimos, y después de comer, Jesús ahora es el que toma parte a Pedro con cariño y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no está dispuesto a subirse ahora a las palabras de Jesús. Y entonces su respuesta queda por debajo: te quiero. Y entonces nuevamente Jesús vuelve a insistir en su pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya reconoció algo más. Reconoció que Él era todopoderoso, que era dueño. Y entonces le dice: Señor, te quiero. Y entonces Jesús nuevamente, Jesús quería que Pedro pudiese llegar a lo que Jesús estaba preguntando. Era una pregunta retórica que tenía una sola contestación, y Jesús estaba esperando que Pedro pudiese arriesgarse a subir a lo que Jesús lo estaba llamando. Y entonces dice que Pedro se entristeció porque por tercera vez Jesús le decía la misma pregunta. Y entonces le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Y ahí se anima a subir: tú sabes que te amo. Ante esta respuesta uno puede darse cuenta que Pedro había aprendido ahora sí el verdadero mensaje. Él empezó a entender que él había construido la otra cruz, pero él puede entender ahora que la única cruz es la de Cristo, la cual estuvo dispuesto a llevar hasta que lo han crucificado, porque él también estuvo dispuesto ahora sí a dar su vida por este Jesús. Lo que yo quiero preguntar en esta tarde, en esta mañana, como en esta mañana: no importa cómo estés, no importa cuáles son tus deseos, no importa si has caminado paralelamente a Cristo, no importa la cruz que hayas querido construir, de la misma manera que a Pedro, hoy Jesús te dice, y la misma pregunta: cambia el nombre de Pedro y pon la tuya. Jesús hoy nos pregunta: ¿me amas? ¿Estás dispuesto a dejar de construir tu propia cruz para acercarte a mi cruz, que es salvífica? En el plan de Dios está tu vida. En el plan de Dios está el que Cristo te salve. Pero la decisión es tuya. De la misma manera que Pedro, tú puedes decir: Señor, te quiero. Dios está esperando que tu respuesta sea más profunda, más comprometida, más de Él. Que tú hayas entendido realmente que la fe no es solamente el éxito, que la fe es la entrega. Que la fe es decir: Señor, yo no puedo,
Yo quiero y necesito de tu presencia. Yo te quiero amar con toda mi fuerza. Yo quiero de la misma manera que Pedro dejar que tú entres en mi vida y me cambies. Que tú saques las malezas, el remordimiento, las tristezas, las desazones, los desencuentros, los fracasos de mi vida. Y me lleves de victoria en victoria para que en mi espíritu haya victoria. No en lo que ofrece el mundo, sino, como decía el apóstol Pablo, en aquello que es para siempre. El apóstol decía que todo lo que vemos, lo material, es perecedero. Pero aquello que no se ve, la gloria de Dios en tu vida, que sí puede ser reflejada, es lo que permanece para siempre. Por eso la pregunta es, ¿qué cruz estás eligiendo? Yo quisiera que cerremos los ojos y estemos pensando cada uno en sí. Y aquellos que tal vez nos van a estar mirando por la web, allí donde están, que estén pensando, ¿qué cruz? Si están llevando la de Cristo o están fabricando la otra. Y poder decir como Pedro, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, te amo. Si sientes la necesidad de hacerlo, yo te invito a que digas conmigo simplemente, Señor, toma mi vida en tus manos y sálvame. Así como lo hiciste con Pedro y como lo hiciste con tantos otros, hoy hazlo también conmigo. Si tú le has pedido esto de corazón, sabes, la promesa de Dios es que Él ha de enviar el Espíritu Santo a tu vida y tu vida cambiará. Y del fracaso como el de Pedro, vivirás en victoria, aunque la cruz, como a Pedro, pueda estar esperándote. La victoria es espiritual. La victoria es la que nos transporta a una vida eterna. Si así lo has hecho, permítame decirte en el nombre de Jesús, Dios ha de acompañar tu vida para siempre. Oramos. Señor, gracias por tu mensaje, qué claro que es, qué simple que es, pero qué difícil, porque el mensaje tuyo nos cuesta el orgullo. Señor, que podamos venir delante de tu presencia humildemente y que podamos decirte de corazón, Señor, tú sabes que te amo. Que podamos recibirte cada día y que podamos vivir en tu presencia hasta el día que se cumpla tu última promesa, la de que Jesucristo ha de volver a buscarnos. Señor, alabamos tu nombre y gracias por la cruz de Jesús que nos da vida y que trae esperanza a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y a todos felices Pascuas. Solamente si vivimos esto, felices Pascuas ha de tener sentido. Dios los bendiga.